Roberto, a preguntar-te una mica, com estan sent les sensacions de l'equip aquests primers dies de treball? Ja porteu 3 partits acumulats. Com estàs veient? Bueno, con la idea de acumular trabajo, de ir creciendo y de ir corrigiendo, sobre todo los partidos que hemos jugado amistosos, que nos valgan para saber que tenemos que seguir mejorando y trabajando, ¿no? Ahora con el contratiempo de Chloe, pues para nosotros nos toca un poco. Bueno, nos tenemos que adaptar para intentar competir con, tal y como tenemos el roster, de la mejor manera posible, ¿no? Queremos que ese roster compita lo mejor posible y no buscar excusas de que no está Chloe, aunque sí que nos toca un poquito la idea de progresión de trabajo. Preguntar-te un poc per això, per la progressió de la Chloe. El club no ha especificat quant temps de baixa està. Se sap alguna cosa i alguna novetat? No, yo no voy a especificar nada porque ya esto, el tiempo, la experiencia me ha enseñado que iré preguntando lo que me vayan diciendo los fisios, los doctores. Creo que la evolución va bien. Creo que dentro de lo que es una lesión en el hombro, que nos asustamos un poco al principio, que pudiese ser más grave, pues no es lo más grave posible y que está evolucionando bien, pero que las lesiones en el hombro necesitan su tiempo. S'ha incorporat la Sandra des Sí, de dies. sí. Com l'has vist? Sí, Bueno, està... bien, muy centradita, lleva 3 entrenos, lo que os comenté al principio de pretemporada, ¿no? Creo que tiene que cambiar sus espacios de juego, sus dimensiones, bueno, pues lo que en el juego que ya está haciendo 3x3 reducido, un pase al rol, ahora en el 5x5 a veces no existe, tienes que coger hábitos de mirar otras cosas, de jugar toda pista arriba abajo, pero se está adaptando muy bien y yo la estoy viendo muy centrada, con mucho foco, y estoy muy contento de cómo la estoy viendo. Està a disposició per jugar a la Lliga Catalana? Sí, 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 sí. Sandra. Sí. Sí, sí, va a jugar, va a jugar. Sí, sí. En principio menos Chloe, el resto del grupo jugarán. Preguntar-te una mica per això, Roberto, per la Lliga Catalana. Com Ujú. enfronteu aquest partit contra el Junts? Bueno, pues lo que les he comentado un poquito a ellas, para nosotros es ya un pasito más y queremos competir porque es bueno, es la liga de nuestro país, de nuestra región y nos gustaría competir bien, ¿no? Vamos a ver si eso nos da con los problemas de plantilla para poder ganar y seguir jugar el domingo, pero queremos competir, bueno, queremos dar un pasito más y tomárnoslo, bueno, pues ya no es tan amistoso, ¿no? Sino, bueno, es importante, ¿no? Todo lo que hagamos aquí mañana, porque ya llevamos un tiempo y a ver si las cosas que hemos entrenado ya las vamos metiendo con seriedad, con compromiso y sabiendo que, bueno, ya es una competición que ya nos importa un poco más. Preguntar-te una mica també per això, Roberto. Quin partit t'esperes del Joventut de Badalona? Si els has pogut veure, han ascendit, un equip recent ascendit, però Pues que están jugando muy bien, con mucho ritmo, que creo que siguen con la estructura, bueno, hemos visto muy poco, pero que siguen con la estructura que les dio éxito el año pasado, con la incorporación ahora de Koulibaly, de Geldof, de jugadoras buenas interior y que tienen un muy buen roster y que creo que tienen un ritmo de juego alto, que van con esa idea, bueno, que va a ser difícil porque menos jugadora americana tienen el roster completo, bueno, pues va a ser sabemos que va a ser un partido complicado.